Buenos días, compañeros regidores. Tardes. El día de hoy los hemos convocado mediante el oficio número 883/2022 y 884/2022 para llevar a cabo la sesión número 3 de la Comisión Edilicia Permanente de Agua Potable y Saneamiento. A efecto de la revisión y dictaminación de la iniciativa que turna comisión, la aprobación del Pleno del Ayuntamiento de la suscripción del convenio de aportaciones de obra de infraestructura y equipamiento como aportaciones y acciones de urbanización de la nueva planta de tratamiento modular de aguas residuales número 3 y colector norte, longitud 1517.97 metros lineales para su integración a la estructura urbana del municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Aprobada en sesión del Ayuntamiento Extraordinaria número 23 en el punto número 4 del orden del día, celebrada el día 20 de julio del 2022 y notificada por la Secretaria General mediante oficio NOT diagonal 231 diagonal 2022. Por lo que siendo las 17:23 del día martes 26 de julio del 2022 y estando reunidos en la sala Juan S. Vizcaíno, ubicada en la planta alta en el interior de este honorable recinto, damos inicio a los trabajos de comisión. Primeramente, quiero agradecer la presencia de los regidores y regidoras del ayuntamiento que se encuentran el día de hoy presentes. Muchas gracias por estar aquí. A la licenciada Elizabeth de la Cruz Castro, jefa de jurídico de Zapasa. Al arquitecto Víctor Hugo Ochoa Neira, director general de Zapasa. Al ingeniero José Guadalupe Rojas Madrigal, representante de la empresa constructora Roasa SADCV. Y a los integrantes del Consejo de Administración que se dieron cita el día de hoy. Y a la licenciada de jurídico que se encuentra el día de hoy aquí, muchas gracias por su presencia, gracias por estar aquí. Como primer punto, procedo a hacer pase de lista de asistencia y declaración de quórum legal de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Gobernación. Ciudadano presidente Alejandro Barragán Sánchez. Presente. Ciudadana síndico Magali Casillas Contreras. Presente. Ciudadana regidora Mónica Reynoso Romero. Ciudadano regidor Jorge de Jesús Juárez Parra. Presente. Y la de la voz, ciudadana regidora Betsy Magali Campos Corona, presente. Por lo que existiendo quórum legal, pasamos al punto número 2, lectura y aprobación del orden del día. Orden del día. Punto número 1, lista y asistencia y declaración de quórum legal. Punto número 2, aprobación del orden del día. Punto número 3, revisión y dictaminación de la iniciativa que turna comisión a aprobación del Pleno de Ayuntamiento de la suscripción del convenio de aportación de obras de infraestructura y equipamiento como aportación de acciones de urbanización de la nueva planta de tratamiento modular de aguas residuales número 3 y colector norte longitud de 1517.97 metros lineales para su integración a la estructura urbana del municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Aprobado en sesión de Ayuntamiento Extraordinaria número 23 en el punto número 4 del orden del día, celebrada el día 20 de julio del 2022, notificada por la Secretaria General mediante oficio NOT diagonal 231 diagonal 2022. Punto número 4, asuntos varios. Punto número 5, clausura. Derivado de la propuesta del orden del día, pregunto a los integrantes de esta comisión si alguno de ustedes tiene algún tema que quisiera agendar en asuntos varios para esta sesión. No, ninguno. Al no agregarse un punto vario, les pido se sirva levantar su mano en señal de aprobación del orden del día. Se aprueba orden del día por unanimidad. Siguiendo con el presente orden del día, pasamos al punto número 3,
que es la revisión y dictaminación de la iniciativa que turna a comisión la aprobación del Pleno del Ayuntamiento de la suscripción del convenio de aportación de obras de infraestructura y equipamiento como aportación de acciones de urbanización de la nueva planta de tratamiento modular de aguas residuales número 3 y colector norte longitud de 1517.97 metros lineales para su integración a la estructura urbana del municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Aprobado en sesión de Ayuntamiento Extraordinaria número 23 en el punto número 4 del orden del día, celebrada el día 20 de julio del 2022, notificada por la Secretaria General mediante oficio NOT diagonal 231 diagonal 2022. Para dar inicio al análisis, quiero poner en contexto a todos los compañeros regidores de la importancia de aprobar este convenio, por lo que le solicito a la licenciada Elizabeth de la Cruz Castro nos dé una explicación sobre el tema. Antes de comenzar, me gustaría que comentaras la dinámica de trabajo que se llevará a cabo el día de hoy. Como primer punto, cualquiera de los presentes, cualquiera de los invitados, de los integrantes de la comisión, podrán solicitar el uso de la palabra levantando su mano durante y posterior a la explicación que se llevará a cabo por parte de la licenciada Elizabeth. La votación para llegar a una dictaminación solo será llevada a cabo por parte de los integrantes de la comisión, pero serán escuchadas todos los comentarios, preguntas que tengan todos los invitados que están el día de hoy presentes. Y se les pide por favor a todos los presentes que sus participaciones se realicen con el debido respeto y de la forma apropiada que merecemos todos los presentes. Por favor, que no nos salgamos de hacer ningún comentario o hablar sobre alguna situación o sobre alguien de forma despectiva. Siempre respeto en todo momento, por favor. Explicada la dinámica de trabajo, licenciada, el presidente tiene la palabra. Gracias. Pues me gustaría hacer una sugerencia, dado que esto es una sesión de comisión edilicia, porque por cierto es la comisión edilicia de agua potable y saneamiento. A mí me gustaría, y lo digo muy respetuosamente para aquellos compañeros que no son regidores, me gustaría que se restringiera la opinión exclusivamente a regidores asistentes. Me da mucho gusto que haya actores que forman parte del Consejo de Administración de Zapasa, o incluso me da muchísimo gusto que haya aquí representantes de la constructora Roasa, pero en el ánimo de que no se pierda la dinámica de que esto es un asunto netamente de regidores. Me gustaría que se restringiera, salvo, obviamente, dado que creo que está preparada la presentación por parte de compañeros de Zapasa, bueno, comprendo que podría ser la excepción, pero me gustaría, repito, que limitáramos el uso de la voz, salvo que hubiera alguna circunstancia extraordinaria, a regidores del pleno de este ayuntamiento. No sé, los integrantes de la comisión, ¿qué les parece? ¿Sí? ¿Les parece que si ya fuese de manera, como lo dice el presidente, muy extraordinaria y que veamos la necesidad de que alguien más de los invitados pueda tomar la palabra, lo haga? ¿Les parece? Y si no, nos limitamos a lo que son los regidores invitados. ¿Sí? Muy bien. Pues explicada la dinámica de trabajo, le cedo la palabra a la licenciada Elizabeth para que comience con la explicación. Sí, buenas tardes a todos los presentes. Primero, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A mí me tocó hacerles como la presentación de manera de antecedente para que se den una idea pues de el tema, de cómo está. Entonces espero que la presentación esté
adecuada para que se pueda explicar bien el tema. Bueno, comenzamos con el antecedente. Aquí la constructora Roasa, el primer trámite que viene relacionado con la planta de tratamiento 3 es en relación al fraccionamiento a las Lomas. Es el fraccionamiento que se ubica en la colonia que está América o San José. No sé si lo ubican, este es el fraccionamiento. El organismo, dentro de sus facultades, en el reglamento de agua potable, señala que el organismo deberá dar una factibilidad en relación al tema del agua y de los servicios que presta el organismo. Entre ellos, pues, es la factibilidad. Cuando el urbanizador solicita la factibilidad de ese fraccionamiento, lo hace mediante el oficio 21805 del 2018. En esta factibilidad se le dice al urbanizador que dentro de este documento le señala que la prestación del servicio solicitado en cuanto a agua potable no se tiene la capacidad suficiente para garantizar el gasto requerido. Alcantarillado y saneamiento no se cuenta con las condiciones e infraestructura en la zona que garanticen el desalojo de las aguas residuales que resulten de las acciones urbanísticas en cuestión. Esto significa que técnicamente el ZAPAZA no tenía las condiciones o la estructura necesaria para que pudiera haber un desarrollo en la parte norte. Sin embargo, tomando en consideración el Código Urbano, señala que hay una posibilidad que los urbanizadores pueden dotar esa infraestructura que no contaba con el organismo. Entonces, si le señalan que será condicionada esa factibilidad, siempre y cuando el urbanizador apoye en aportar esa infraestructura hidráulica. El primer fraccionamiento involucrado en el tema de la planta de tratamiento 3 es Las Lomas, pero de ahí se derivan otros 4 fraccionamientos en la zona norte que también son los que se conectarían a esta planta, que es tanto el fraccionamiento de Las Lomas, Villanorte, Residencial Granadas y Los Tules. El fraccionamiento de Las Lomas, Villanorte y Los Tules son acciones urbanísticas que tramitó o están en trámites por parte de la empresa Roasa. Y Residencial Granadas es por parte de Dicosur, es el urbanizador que hizo este trámite de este fraccionamiento. Continuando con el antecedente, en el fraccionamiento de Las Lomas existe un convenio de aportación de recursos para obras de equipamiento entre ZAPAZA, Roasa y Dicosur. Estos compromisos o este convenio se firmó en enero del 2019. Entre los acuerdos generales, los principales señalan que Roasa daría en donación el área de cesión para el pozo de infraestructura de la línea, limpieza, nivelación de terreno, caseta de cloración y barda perimetral. Dicosur le tocaría la perforación del pozo y equipamiento para el agua potable. A Roasa se condiciona celebrar un convenio de aportación con el ayuntamiento con motivo de las obras de infraestructura de la nueva planta de tratamiento y el colector norte, condicionado por el ZAPAZA que a la firma del convenio el municipio, para que el municipio o a través del ZAPAZA pudiera dotar del servicio. Y Roasa solicita que las obras que se realicen se tomen en contraprestación e invoque el artículo 220 del Código Urbano para el Estado de Jalisco, lo que les comenté. Entonces fue un acuerdo que se hizo entre estos dos organizadores y el ZAPAZA, que se cumplió con la donación del área de donación. Dicosur hizo el gasto del pozo para el agua potable y quedando pendiente la firma del convenio de aportación de la infraestructura. Desde esa fecha del 2019 ya se estaba acordando que se tendría que aprobar este convenio ante el ayuntamiento.
Continuando con los antecedentes, existe un convenio de derechos de incorporación. Este derecho de incorporación es otro derecho que establece nuestro resolutivo tarifario, donde señala que los urbanizadores, aparte de la factibilidad, también tienen que pagar derechos de incorporación de las unidades de consumo, es decir, de cada habitación que se construya, tienen que pagar ese derecho. En este caso, el urbanizador solicita una prórroga de 12 meses para poder hacer estos pagos de incorporación, porque señala que este fraccionamiento sí va a ser en 4 etapas. ROASA se obliga a realizar los pagos en las cuotas y tarifas que se encuentran vigentes. Costo aproximado fue de 8.666.09, y la firma de este convenio fue en agosto del 2019. A su vez, el 25 de octubre del mismo año existe un convenio modificatorio donde el urbanizador realiza un pago el 30 de agosto del 2019 por 1.152.589.98 con un 30% de descuento que equivale a la primera etapa del fraccionamiento. También realizó otros pagos que fue el 19 y el 30 de septiembre del 2019 por 866.609.32 como anticipo del 50% de 200 unidades de la etapa 2. Y a su vez en ese convenio modificatorio existe una cláusula donde señala que dice, señalando que no se ha celebrado el convenio con el Ayuntamiento de las obras de infraestructura de la nueva planta y el colector norte, pero que para no entorpecer el desarrollo se incorporaron 390 viviendas de manera temporal de la etapa 1 y 2 del fraccionamiento Las Lomas. Es decir, se le siguió dando continuidad al trámite del fraccionamiento cuando todavía no se había firmado este convenio con el ayuntamiento, en esa fecha del 2019. Mi compañero Jorge quiere tomar la palabra. A ver, me regresas otra vez al dato anterior. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es decir, se hizo un pequeño convenio modificando el primer convenio que no se había celebrado, en donde se señalaba que para no entorpecer, es decir, y en ese mismo, me imagino que ese convenio que no se había firmado, ¿quién lo firma en ese momento? Como para modificar el primero que no había sido aprobado. Bueno, en este caso, el convenio de derechos de incorporación, este es un convenio interno que firma el ZAPASA con el urbanizador. El convenio entre el ayuntamiento y el urbanizador para que entregue las obras, es decir, el colector y la planta de tratamiento, a estas fechas todavía no existía. Por eso señala en una cláusula de este convenio modificatorio que dice que en virtud de que todavía no se ha celebrado el convenio con el ayuntamiento, pero para no entorpecer el proceso de la entrega de las viviendas, le da continuidad y le recibe ciertas etapas de las viviendas. Pero este convenio todavía no existía en ese tiempo, es por eso que estamos en este tema, que hay que como regularizar el proceso. Continuando, en sesión de ayuntamiento del mes de agosto del 2021, se aprueba un contrato de permuta de un particular donde se permutó el terreno donde se ubica la planta 3 de un particular por unos terrenos en la colonia Valle de la Providencia. Se autoriza la firma del convenio de aportación de recursos para la ejecución con recursos para obra de infraestructura y equipamiento para la nueva planta de tratamiento y colector, condicionado a que se hubiera cumplido con los convenios y contratos suscritos por el ZAPASA, que una vez complementado lo anterior se suscribiría el contrato de comodato con el ZAPASA con vigencia de 50 años para que realice los trámites y gestiones con las dependencias competentes para la construcción y funcionamiento de la planta de tratamiento número 3. En el referido contrato se suscribió el 30 de agosto del 2021. Es decir, del 2019
hasta el 2021 es cuando ya el ayuntamiento empieza a dar trámite al tema de la planta de tratamiento 3, y en sesión de ayuntamiento se permutó este terreno que en realidad la planta ya estaba funcionando y la planta ya estaba construida. Entonces el ayuntamiento aprueba esta permuta y a esta persona se le dan 2 bloques en la Providencia a cambio del terreno donde ahorita se ubica la planta. Y a su vez, en fecha 29 de septiembre del mismo año 2021, es decir, ya en los últimos días de la administración del Zapasa, por el Consejo se pasa la celebración del contrato de comodato entre Roasa y Zapasa, donde ahí señala que la planta la operaría el urbanizador con vigencia de 6 años y que los gastos de operación correrían a gastos del urbanizador. Esto se aprobó el 29 de septiembre del 2021. Bueno, también aclarar que durante la entrega y recepción del organismo, en ninguna de las áreas se entregó un expediente como tal para el trámite de la planta de tratamiento 3, o sea, en la dirección, ni en el jurídico, ni en el área de proyectos, estudios y supervisión, que son las áreas que ven el tema de los fraccionamientos, opciones urbanísticas, no existe oficialmente que se haya entregado ese expediente. Entonces, el urbanizador, en el mes de marzo, el urbanizador se acerca con la administración ya de manera oficial, con oficio, solicitando la entrega y recepción del fraccionamiento de las casas. Entonces es cuando nos damos a la tarea de empezar a recopilar la información, tanto que empezamos a investigar de dónde había los antecedentes, como el urbanizador nos empezó a aportar información y documentación del tema. Entonces, existen varias observaciones que creo que son importantes de darlas a conocer, que fue lo que encontramos durante esta búsqueda de documentación. Entonces aquí yo expongo que hay observaciones legales, documentales, como de procesos. En el tema legal encontré que dentro del expediente se encontró un oficio donde la empresa solicita que las obras de la nueva planta y el colector le sean tomadas en contraprestación a los pagos de derechos de incorporación, aplicando los artículos 260, 261, 220 y 221 del Código Urbano del Estado de Jalisco. Y tenemos ya una tabla donde señala, ya hicimos como el estudio, o sea, para darle seguimiento pues a la solicitud, donde el urbanizador dice, bueno, yo ya te di infraestructura, tómamela en cuenta en base a los derechos de incorporación o derechos que yo tenía que pagar al Zapasa. Entonces, ayer es cuando trabajamos en una tabla. ¿Puedo hacer una pregunta? Comenta que no se entregó ningún expediente completo. Buenas tardes, la licenciada comenta que no se entregó ningún expediente, mas sin embargo se le entregó una copia al entonces director Alfonso Delgado Preseño, se entregó una copia a Juan Figueroa Paragas y se le entregó una copia al arquitecto del director de Zapasa. ¿Copia de qué, perdón? Del expediente. Comenta que no se comentó, sí lo entregó. El primero recibido. Bueno, como lo comenta oficialmente, en la entrega y recepción no se entregó un expediente como tal. Oficialmente, legalmente, no se entregó. A lo mejor sí les entregaron a los funcionarios anteriores, pero ellos no lo entregaron. Pues.
Presidente, ¿quiere tomar la palabra? Creo que ese asunto se entregó o no se entregó no es en este momento lo relevante. Se está integrando el expediente, ya me se ha entregado, hoy se tienen ya elementos documentales, que es con lo que se sacan estas conclusiones. Ojalá que la información que tengamos sea completa, ya se va a exhibir. Aquí en el tema de la tabla, sí me gustaría, no sé si le puedan permitir al licenciado Orlando, él es el subdirector administrativo, que es el encargado pues de la cuestión también de las finanzas, apoyó en la elaboración de esta tabla. Entonces sí me gustaría que si pudieran darle el uso de la voz para que expliquen más a detalle la tabla. Claro que sí. Nos haces el favor. Sí, ahorita lo... Buenas tardes a todos. Bien, quisimos hacer un concentrado, una relación de todos los pagos que tendría que haber realizado y los que realizó el urbanizador en este caso. Hablando de los 4 desarrollos que corresponden al urbanizador Roasa, que es las Lomas, Villa Norte, Las Garzas y Los Tules. Entonces, que son los que se consideran dentro de este convenio que estamos hablando. Hicimos una relación, un trabajo conjunto con el urbanizador, porque hubo muchos pagos que se hacían en piquitos que eran un tanto de una sola factura. Entonces, al final, se hizo todo un concentrado, se hizo un resumen, lo verificamos con el urbanizador y llegamos efectivamente a los mismos números. Estábamos ahí en los mismos números, tanto ellos como nosotros. Un total de 1.357 unidades de consumo es lo que se proyectó que se iba a desarrollar en toda esa zona, hablando del desarrollo de Roasa. Hasta ahorita se encuentran registrados 996 unidades de consumo. Hace falta lo que son Las Garzas y Los Tules, que están pendientes de registrarse porque estamos pendientes de este convenio que se celebre para posteriormente poder hacer su registro tanto en el catastro como en nuestra base. En cuestión de factibilidad, el primer pago que todo desarrollador tiene que hacer es la factibilidad, que va al sistema y dice, ¿es factible o no es factible que yo pueda desarrollar en esta zona? Entonces, esta factibilidad se hace un dictamen de cuánto es lo que cuesta, esto es lo pagado, el desarrollador ha pagado al 100% sus pagos por factibilidad. Entonces, en estos datos estamos al 100%. En el 2021 se implementó el FIDAS. El FIDAS se implementó en el 2021, por eso estos 2 desarrollos que vienen siendo Las Lomas y Villa Norte, está como no aplica, todavía no existía. Ya lo que es Las Garzas y Los Tules, ya hay un estudio, un FIDAS de cuánto lo tendrían que haber pagado o cuánto tendrían que pagar. Está el cálculo y enseguida es lo que ya es lo que han pagado. En el caso de Las Garzas está pendiente hasta que se celebre el convenio ver cómo se va a quedar, porque el desarrollador hizo infraestructura, un colector y 2 módulos de plantas, y eso es lo que se pudiera tomar en cuenta para los pagos de algunos de estos que está aquí comentando. Por eso está como pendiente. Sin embargo, en el último desarrollo que está en Los Tules ya lo pagó, está pagado, solo hay una diferencia, ellos proyectaron 50 unidades, después 49, no. Es solamente una diferencia de unidad de consumo, que eso ya después lo podemos grabar, es una diferencia de 16.700 pesos. El tercer pago viene siendo hacia atrás, que es la incorporación. Ya cuando se tienen las claves catastrales de cada una de las unidades de consumo, lotes, locales, etc., ya se hace el cálculo de cuánto le tendrían que pagar por su incorporación al sistema. Igual, aquí está el cálculo y está lo pagado. En el caso de Las Lomas, hubo dos oficios, los cuales se tienen registrados. Uno por el 30% de descuento sobre 190 unidades de consumo que se iban a tomar a cuenta
de la planta que se estaba construyendo en Las Garzas. Y después hubo un segundo, que es un 5%, por una segunda etapa de 186 unidades de consumo, por 80.595. Eso da un total de los 7.112.000 y fracción. Queda el pago al 100%. Al igual que en Villa Norte, y en estos últimos dos, que son Las Garzas y Son los Tules, todavía no se sabe cuánto es lo que tienen que pagar, porque primeramente tienen que tener ya su clave catastral para hacer ese cálculo. Pero sí podemos tener un estimado de acuerdo a lo que ellos nos traen, lo que se piensa que se va a construir. Entonces, en base a eso, más o menos está con estimado. Puede ser más, puede ser menos, pero es un estimado. ¿Cuánto quedaría pendiente de pagar en incorporaciones? 2.967.000 pesos. Y en el FIDAS, 6.220.704. Ahora, nos da un total, esto es lo que tendrían que haber pagado. Esto es lo total que han pagado, los descuentos aplicados a la planta, y queda un faltante de pago estimado, por las claves, por lo de los derechos de importación, de 9.268.685,56 centavos. ¿Cuánto es lo que ellos han pagado, lo que ellos han invertido? Como, bueno, después del estudio que se realizó, no teníamos datos de cuánto costó, cuánto gastaron en hacer el colector norte, cuánto gastaron en los módulos, en la instalación, etc. Nos trajeron todas las facturas de todo este desarrollo, lo dividimos en dos, que es la obra civil del colector norte y la obra de la planta de tratamiento, dando un total de inversión por parte del desarrollador de 27.328.418,85 centavos. Eso es lo que ellos han manifestado que han pagado con las facturas y ya revisado por el sistema. Ya cotizado también en el mercado cuánto cuesta un módulo de estas capacidades y es el costo. Entonces, actualmente así es como estamos. El total que han invertido ellos o el total que aún les hace falta pagar. ¿Qué nos quiere decir? Ellos han estado al corriente hasta el momento en cuestiones de pagos, simplemente no se hizo todo de acuerdo a los pasos como se debió decirlo, ¿no? Y luego uno, luego otro. Una pregunta, a ver, ¿sí? ¿Me puedes poner la tabla de arriba, el tercer pago después de la de catastro, uno que dices que es nuevo? ¿Qué es el FIDAS? FIDAS. Sí, ¿qué es el FIDAS? Es una abreviación, viene siendo ¿cómo se llama ese arte? Es un fondo de aportación para la infraestructura. Es un fondo que estableció el Zapasa anteriormente con el propósito de tener un fondo que fuera exclusivamente para el desarrollo de infraestructura de nuevos desarrollos inmobiliarios. Bueno, continuando en el tema documental de este trámite, nos encontramos que no existía una secuencia con la expedición de los documentos, además que se habían estado encontrando de manera aislada documentos en diversos expedientes del organismo. O sea, no existía un expediente único, sino que estaba en varias partes diferente información. Entonces nos dimos en la tarea de recopilar esa información en un solo expediente. Asimismo, también nos encontramos que de ciertas factibilidades de los fraccionamientos existen hasta tres diferentes factibilidades con el mismo número de oficio. Unos manejaban ciertas cantidades y también tenemos el antecedente que existió una alteración de la bitácora de oficios. Es decir, cuando nosotros recibimos el Zapasa en la bitácora de los oficios, había muchos oficios alterados con corrector donde le ponían inciso A, inciso B, bis, y casualmente eran de las factibilidades de los fraccionamientos estos que les comentamos.
pero ya nos sentamos con el organizador para ver cuál era la última factibilidad que se les había otorgado para tener un documento único, pues, del cual las partes se reconoce como el único válido, no sé cómo se diga, pero tener pues el último documento real, pues. Y luego nos encontramos también con la existencia de un oficio del anterior director de Zapasa, donde dice que no era factible recibir la planta. Este oficio, la verdad, sí nos alarmó un poco, porque no sabíamos pues de su existencia hasta después de varias búsquedas, lo encontramos, pero sin embargo se siguió con el mismo trámite, o sea, ya se fue el doctor legal y se continuó con el trámite de la planta. Entonces, porque me imagino que regularizaron los requisitos que a lo mejor en su momento les pidieron. Entonces, ¿Cómo no te entendí? Creo que sería importante. Síndico tiene uso de la voz. Me gustaría si pudieran, no sé si lo tengas escaneado, que lo pudiera proyectar y a quién fue dirigido ese oficio. Entonces fue presentado, ¿lo pudieras ampliar un poco? Se lo presentaron al entonces presidente municipal Jesús Guerrero Zúñiga en marzo del 2020, y él en sesión de ayuntamiento proponen el punto en agosto del 2021 y avalan el tema. Supongo que él dio viabilidad para que todo estaba bien, porque a él le dirigen el oficio y él le da para adelante, y entiendo que el pleno del ayuntamiento aprueba el tema, ¿verdad? Le hace la observación al presidente que no era posible, sin embargo en agosto autorizan el tema del terreno para la construcción de esa planta y se suscriben los documentos que nos dijiste inicialmente, ¿verdad? Entonces fue de pleno conocimiento del alcalde y debió haber sido del pleno del ayuntamiento que en ese momento pues aprobó ese tema. A ver, Eli, ¿puedes bajar por favor? Dice, finalmente, dice, se dictamina por parte del área técnica del organismo operador que el proyecto de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales propuesta por Constructora Loasa no resulta factible de conformidad con las condiciones antes señaladas, lo que se hace de su conocimiento para que sea tomado en consideración. Por tal motivo es preciso que dicha constructora realice las adecuaciones necesarias en su proyecto a fin de que la obra de infraestructura sea operada de manera eficiente, garantizando la efectiva operación y cumplimiento de las normas y leyes aplicables, así como el servicio de desalojo de las aguas residuales de los nuevos desarrollos urbanísticos ubicados en la zona norte de la ciudad. Es decir, aquí está, se lo giran lo suscribe el 26 de febrero del 2020, el entonces director de Agua Potable, Alfonso Delgado Briceño, lo dirige al alcalde de ese momento, Jesús Guerrero Zúñiga, y le gira copia a Alberto Herrera, que era el presidente de la Comisión de Agua Potable, y el ingeniero Manuel Michel Chávez, coordinador de gestión de la ciudad. Es decir, todos estaban enterados de la situación y le dieron para adelante en diciembre, bajo su estricta responsabilidad, de aprobar los actos en agosto del 2021, es decir, ellos dieron ese aval a través de la aprobación de ese acto y validaron esta situación que fue de pleno conocimiento de las áreas técnicas en ese momento. Entonces, creo que esa responsabilidad la asumieron bien o correcta o incorrectamente, la asumieron los integrantes del pleno del ayuntamiento a sabiendas de la opinión que dio en ese momento el director. Supongo, ojalá así sea, que hayan tomado en consideración las observaciones o hayan hecho algunos estudios adicionales que por esa razón hayan tomado
preguntarle a la licenciada si hubiese algún otro dictamen posterior a donde se dijera que ya existe la factibilidad de la planta o algo así, o es el único dictamen con el que se cuenta. Y así, no sé si ese dictamen fue el que se les presentó en el pleno, no sé, las compañeras que estuvieron en el pleno del ayuntamiento en estas fechas, no sé si al momento en que se realizó alguna dictaminación a ustedes se les presentó algún dictamen donde ya hubiese factibilidad. Mi pregunta, no sé. Sí, si me permite. No existe ese dictamen. Todo se concluye en este trámite a la emisión de una factibilidad de fecha 29 de septiembre de 2021, donde ya refiere que la organización denominada Las Garzas podrá conectarse a la planta de tratamiento número 3 y algunas otras condiciones técnicas que el urbanizador completó para hacer finalmente su solicitud de recepción en fraccionamiento. Me gustaría preguntar, arquitectos, si la descripción técnica a la que hace referencia ese oficio coincide con la planta que está actualmente instalado, o si hay modificaciones o diferencias en lo que se describe en ese oficio y lo que está instalado. Básicamente, este documento es las mismas observaciones que pudiéramos hacer al día de hoy, dado que particularmente se refiere a que la planta debería de contar con una capacidad de tratamiento de aguas negras, aguas residuales a la entrada de 450 dBOs, y señala algunas otras observaciones de carácter operativo que solventó el desarrollador y que actualmente ya se tienen en operación ahí en la planta. Pero básicamente es la observación mayor, porque finalmente la planta, según el fabricante, tiene la capacidad para tratar aguas residuales hasta 300 dBOs. Los dBOs es la cantidad de oxígeno necesaria para que el agua no tenga un nivel de contaminación. Entonces quiere decir que entre más alto sea, más es su demanda bioquímica de oxígeno. Es un valor que se mide de acuerdo a normas oficiales mexicanas. Continuando,
Esto es en cuanto a las observaciones documentales, y en cuanto a procesos, existe evidencia que tanto en el fraccionamiento de las Lomas Residencial Granadas, Villanorte, en las actas de entrega y recepción del Zapasa y en las actas notariadas de la recepción de las obras de urbanización de ordenamiento territorial, no menciona a la planta de tratamiento 3, es decir, no señala dónde se deben de conectar estos fraccionamientos. Además, se señala que se reciben obras de entera satisfacción por parte del Zapasa, violando, a nuestro parecer, el reglamento municipal del Zapasa, ya que el propio reglamento dice que se deben de recibir las obras de infraestructura hidráulica que compete tanto agua potable, drenaje, saneamiento, que viene siendo el tratamiento de las aguas residuales. Entonces, a nuestro parecer, interpretación del reglamento, se debió de haber primero aprobado el convenio para recibir estas obras y ahora sí recepcionar los fraccionamientos. Pero aquí no siguieron el ABC, sino se brincaron varios pasos, dejando el A pendiente. Además, se observa que en una de las entrega y recepción del acta que expide el notario, un funcionario del Zapasa recibe un fraccionamiento que, de conformidad al reglamento del Zapasa, le correspondía al director general recibirlo. Entonces ahí existe también se puede decir un proceso que no se hizo de manera adecuada. Continuando con la exposición, existen diversos trámites y permisos que hay que solventar para tener la autorización de la descarga de agua ante Conagua, ya que en relación a un muestreo que se hizo el 8 de abril del 2022 del compuesto efectuado según la norma oficial en la salida de agua residual tratada del tanque de cloración de la planta número 3, el resultado señala que la calidad del influente cumple con la norma 01 del 96, por lo que se puede concluir que las descargas autorizadas están cumpliendo con los dos módulos, sin el 100% de las viviendas, que solo debe ser para uso doméstico. Además, se encuentra pendiente el tema de las inundaciones por su cercanía con la laguna, además de cumplir con los requisitos que señala la Conagua, Semadet y Semarnat para obtener el permiso de descarga. Esta información la tenemos en relación al último oficio que el gestor de la Conagua nos señala los requisitos. Para este trámite, la síndico tendría que dar un aviso a Conagua para que le informe en relación al agua el agua de la laguna que está cerca de ese predio, para que ellos dictaminen si se tienen que hacer obras de contención o obras complementarias para proteger el predio donde se encuentra la planta. Adelante, Silvia. Quiero preguntarles si en las evidencias que ya lograron reunir existe ahí, hablando del tema de los estudios, de los proyectos ejecutivos, de los estudios previos que debieron haberse realizado, factibilidades y demás. Me preocupa pues porque veo que, no obstante que está ese tema del oficio, se le dio pues para adelante en la última aprobación ya para finalizar en la sesión de ayuntamiento de agosto. Entiendo que precisamente no se suscribió el convenio cuando lo establecía el primer convenio de enero del 2019. Tuvimos una sesión del Consejo de Administración de Zapasa. Ese convenio se suscribió únicamente por el director, sin que se fuera facultado por el propio Consejo de Administración.
fueron avanzando en el tema de la construcción. Sin embargo, fue un tema muy comentado y en alguna reunión se platicó con el urbanizador, le decían, bueno, ¿y quién le dijo que este era el terreno idóneo? Pues tan me dijeron que ahí era el terreno, pues porque todavía en agosto del 2021 me autorizaron el tema de la escritura y dijeron que era el destino para la edificación de una planta de tratamiento. Están terminando la parte de estudios, que esto no tiene que ver propiamente con el tema de la constructora, sino con la decisión de haber elegido ese terreno en particular, que si ojalá que en el expediente que comentaba ahorita el compañero, ojalá tuviéramos la evidencia de los estudios previos que hicieron, que les llevó a tomar esa decisión, que ese terreno era el adecuado para que ahí construyeran la planta de tratamiento, porque el arquitecto ya trajo a alguien de SEAS y a un tema de unos peritos que precisamente está dedicado el tema, no por la construcción en sí de quien construyó la planta, sino por el lugar donde se eligió que se construyeran. Es un tema bastante grave lo que nos han comentado, que están concluyendo la parte de los estudios que debieron haberse hecho preliminarmente. Supongo que sí los han de tener, pero no se han podido localizar. El tema precisamente que el agua de la laguna está en riesgo de mezclarse pues con el tema del agua de planta, del agua de la planta. Sin embargo, pero a lo mejor ellos tienen los estudios, tanto nos dijeron que es necesario, coincido que debe de haber estudios. Sin embargo, en los expedientes pues no fueron localizados. Ojalá que sí los tengan, porque ya recomendaron el personal que vino también de la Comisión Nacional del Agua, se van a tener que llevar a cabo. Esto no paró ahí en el tema de la decisión de ese terreno. Se van a tener que llevar a cabo unas obras complementarias, precisamente para poder generar, nos explicaban, una especie de un muro para contener y proteger el tema de la planta de tratamiento, y otras obras que están cuantificando a ver cuánto va a salir del haber tomado la decisión de elegir ese terreno. No sé por qué, un terreno de procedencia un poco extraña, en los antecedentes de adquisición no tenía dueño, y luego que lo adquirieron a través de una excedencia, en fin, tiene una procedencia extraña en este momento que se está revisando ese tema. Sin embargo, el tema de la elección del terreno, si era el lugar adecuado o no, que no tiene que ver propiamente con el proceso constructivo de la planta, está llevando a cabo, entiendo aquí el arquitecto, la parte de los estudios, precisamente porque quizás la inversión que tenga que llevarse a cabo para proteger esta planta, o quizás hasta tenerla que migrar a un terreno distinto, va a traer consecuencias serias patrimoniales al propio sistema, quizás al propio ayuntamiento. Sí, si me permiten abundar, hemos estado revisando a raíz del tema de la planta de tratamiento, hemos estado llevando a cabo un registro del crecimiento, no del crecimiento, sino del nivel de la laguna. El día de hoy, el registro que obtuvimos recientemente, hace alrededor de un mes, acudió personal de la Conagua a marcar los niveles ordinarios máximos que tiene la laguna y los niveles máximos extraordinarios que ha llegado a presentar en años anteriores. Entonces, basado en esos niveles y obteniendo el nivel de la planta, les comento, por ejemplo, que el nivel máximo extraordinario de la laguna es esperado en 1497.76 metros y que la planta de tratamiento, su base, o sea, la parte de concreto,
está a los 1.499.54 metros. Esto quiere decir que tiene apenas la diferencia de 1,20 m en relación al nivel ordinario. Quiere decir que en un nivel extraordinario la planta quedaría inundada por el agua. Ese nivel extraordinario se presenta en base a estudios por periodos de retorno de 25 y 50 años. O sea, no quiere decir que sea en este periodo de lluvias, que podría ser, pero quiere decir que en alguna fecha de algún año en el pasado tuvo ese registro. Por el tema a lo que se refiere a la calidad del agua que trata este diseño de plantas, ordenamos hacer unos muestreos en el mes de abril. Estos muestreos fueron muestreos compuestos, o sea, quiere decir que se establecieron muestras a distintas horas del día para verificar el comportamiento de las aguas residuales. Estos muestreos arrojaron pues que sí, el efluente, o sea, el agua que sale de la planta cumple con la norma, más sin embargo el área de saneamiento, el jefe del área de saneamiento me hizo la observación que con esta calidad de agua que en esa fecha se registró, la planta cumplía, más sin embargo me refiere que si ese volumen de agua aumentaba, difícilmente la planta iba a cumplir con ese nivel de tratamiento. Por ejemplo, les comento que las plantas de tratamiento actualmente en Zapasa tienen un porcentaje de remoción de contaminantes superior al 90%, y que esta planta, particularmente a esa fecha y a esa hora de muestreo, tenía un porcentaje de remoción del 75 al 81%. Entonces es la observación que me hace el área de saneamiento en relación a que si fuera un volumen de agua mayor al que se presentó en esa fecha y a esa hora, el porcentaje de remoción no sería el adecuado. Regidora Mónica. Nada más un comentario, arquitecto, ahorita que está haciendo esta observación de manera preventiva, ¿qué viene? Porque se está hablando que es 1 metro nada más lo que tiene, 1 metro centímetros de manera preventiva, para evitar también el problema que tenemos que viene hacia la laguna, que viene a hacer el organismo. Porque es lo que se tiene preparado, pensado. Sí, lo que se tiene preparado es la construcción de un muro de contención, que en este caso el mismo desarrollador lo incluye en su presupuesto para que entre dentro de las aportaciones que él haría en beneficio del municipio. Sí se tiene contemplado, estaríamos hablando de construcciones de protección en virtud de evitar que el lago ocupe esa área, y si no hubiera ese muro de contención pasaría a ser declarado terreno federal y no podría estar la planta dentro de un terreno federal. Entonces sí está contemplado esas acciones de mitigación y de prevención. Presidente, Gracias. Bueno, respecto al tema de la capacidad de la planta, ¿cuántas viviendas actualmente están conectadas a esta planta de tratamiento y cuántas más harían falta conectar para que pudiéramos asegurar que en el futuro la planta iba a tener condiciones favorables para seguir vertiendo aguas tratadas al lago? Sí, actualmente, de acuerdo a los registros que tenemos conectadas alrededor de 400 viviendas ya en funcionamiento, o sea, haciendo sus descargas. Sin embargo, de acuerdo a los proyectos establecidos para esas descargas, el total serían
de 1.357. O sea, estaríamos todavía por debajo de la mitad de viviendas por conectarse. Eso es justamente la observación que me hace el compañero, decirme que si la planta funciona al 100%, o cuando menos que si las descargas aportan el 100% de estas viviendas, la planta vería comprometida su operación. Yo tengo una pregunta. Entonces, quiere decir que si no se llega a poner un muro de contención en el tiempo debido y las aguas de la laguna llegan hacia donde está la planta, el terreno deja de ser del municipio. ¿Y qué pasaría con la planta o en qué condiciones quedaría la planta de tratamiento? ¿Cuál sería la acción a proceder si llega a pasar eso? ¿O se perdería o cuál sería, qué consecuencias traería eso? Sí, ser una planta modular, o sea, plantas de paquete, podrían removerse de esa ubicación, mas sin embargo la inversión de obra civil, pues esa quedaría ahí perdida. Hemos visto, estamos hablando de un escenario, si bien no es que pueda ser posible, son datos que maneja la CONAGUA, justamente. Ellos son los que establecen los límites de las áreas federales y los niveles máximos de ordinarios y extraordinarios de los cuerpos de agua. Ellos son los que manejan. ¿Qué pasaría si el agua llega hasta acá? Primero, si se hace ese muro de contención y el agua llegara a ese nivel, pero sin sobrepasar el muro, CONAGUA respeta esa área, o sea, seguiría siendo propiedad particular o del gobierno municipal. Pero si el agua invade lo que es la planta, entonces ahí sí CONAGUA puede emitir un decreto expropiando todos los terrenos que queden en esa condición. Tengo otra pregunta. Si se levanta el muro y demás, ¿habría acceso para llegar a la planta o habría una forma para llegar a la planta y poderle pues estar operando por parte de los trabajadores de Zapasa? Porque pues nada nos serviría que estuviese delimitado el espacio de la planta, pero que no se pudiera operar porque no hubiese el acceso. Entonces, sí sería difícil el acceso. De hecho, el día de hoy acudimos a hacer una toma de muestras y ya en vehículo es difícil el acceso en este temporal de lluvias. Muchas gracias. Compañero Jorge, tiene uso de la voz. Muchas gracias. A ver, arquitecto, ahorita la compañera le preguntó que se tenía contemplado, se le habla de un muro perimetral, una obra civil, pero también a la vez está diciendo que esa planta no tiene la capacidad. Como para qué entonces hacíamos ese muro, nomás para mitigar, o para que hacemos el muro si sabemos que esa planta no va a dar lo que necesitamos. ¿Se me va a entender, arquitecto? Sí. ¿Sí? Presidente, tiene uso de la voz. A ver, hay un aspecto que es importante que tenemos que recordar para esta sesión de la comisión. Por supuesto que hay muchos aspectos técnicos que desde el punto de vista de la competencia de cada área se tendrán que revisar y se tendrá que hacer una evaluación. Ya Zapasa junto con el desarrollador o Zapasa por sí mismo tendrá que definir las estrategias para el uso y el aprovechamiento de esta infraestructura que vamos a recibir. El propósito de esta sesión de la comisión es que nos pongamos en contexto. Ya que no nos enfrascáramos en un tema técnico que a lo mejor no tiene para nosotros en este momento una situación que pudiéramos opinar. Nos gustaría que nos concentráramos en conocer el contexto, porque a partir del contexto que hoy veamos es que me gustaría que leyeran el convenio
de colaboración que vamos a firmar el Ayuntamiento, con Zapasa, con ROASA, precisamente para la incorporación de esta planta de tratamiento que actualmente no está recibida de manera oficial. Actualmente no forma parte, digamos, de manera oficial, de manera legal, de la infraestructura de saneamiento de Zapasa. Pues, sí es importante, por supuesto, que conozcamos el contexto técnico, pero me gustaría que fuera, digamos, de manera general. Lo mismo el aspecto legal, ya nos platicará también ahorita las responsabilidades, ya nos platicará ahorita Eli, pero me gustaría que a partir de esta exposición releamos nuevamente el convenio que va a firmar el ayuntamiento que nos toca representar. Entonces, claro que hay una situación que es importante recalcar. Actualmente, independientemente de las irregularidades legales o técnicas que pueda haber, actualmente ya hay 400 viviendas conectadas a esa planta de tratamiento. Uno de los objetivos de este convenio de colaboración es precisamente regularizar hasta donde esté. Ya habrá oportunidad de que se juzgue si el diseño de la planta es apropiado o no, si la capacidad de la planta es adecuada o no, si el terreno que se eligió para ponerlo es apropiado o no. En este momento nos surge resolver este tema porque, repito, ya hay 400 viviendas que están conectadas a esa planta de tratamiento y que desafortunadamente pues, el proceso todavía no está completamente en manos del organismo en atender este servicio que es obligación, es un servicio público que tenemos que obligar como parte del gobierno, como parte del organismo. Entonces, les pido por favor que avancemos. A mí me da mucho gusto, por supuesto, enterarme del asunto, pero no sería esta la mesa en la que podamos hacer juicios en temas tan específicos o juicios tan técnicos. Sabemos, ahorita, con la información que se nos presenta, que seguramente será materia de otras mesas de trabajo con especialistas, no solo en aspectos desde el punto de vista del tratamiento de agua, sino otro tipo de aspectos técnicos. Pero les pediría a todos si me acompañan a seguir viendo la presentación. Bueno, continuando con la exposición, en el tema legal tenemos un antecedente en relación a la permuta. El terreno de la planta que se permitió por los dos lotes en la colonia de la Providencia 2 se encuentra en riesgo, ya que se detectó que ya se habían afinado con anterioridad estos terrenos. Es decir, la persona dueña de donde está el lote de la planta de tratamiento, se le dieron dos lotes en la Providencia, pero resulta que el ayuntamiento ya la había permutado a unos terceros. Entonces quedó bailando. Entonces, aquí tenemos tres alternativas que tenemos que seguir. Buscar otro terreno disponible para el cambio de la planta si es que con agua determinara que no es viable la instalación de la planta por el tema de las inundaciones y por el caso que el particular demande la devolución de la permuta. Dos, a la par, se busca una solución jurídica. Que se busque la solución jurídica, será necesario contratar peritos hidrólogos para que realicen un estudio y dictaminen en relación si será factible que la planta opere en las condiciones que se encuentra para tomar una decisión en cuanto a la ubicación. Y tres, buscar estrategia técnica para enviar las aguas residuales a la planta de tratamiento 1 y 2 y se requiere invertir en las obras complementarias y o en su caso el cambio de la planta 3, que ya se había comentado. En relación a los contratos de comodato y el convenio de operación de la planta, en este caso nosotros también hacemos la sugerencia que los contratos de comodatos que ya existen por parte del ayuntamiento y del Zapasa, es importante que se subsanen y que sean más explícitos, porque los convenios están redactados de manera muy general, no señalan las condiciones en cómo se debe operar la planta
o en su caso hacer un convenio de operación de la planta. Tendría que existir otro convenio o hacer las modificaciones pertinentes. Es importante que se determine quién va a cobrar el servicio de saneamiento, porque actualmente lo cobra el SAPASA. Asimismo, si se determina que se celebrará un contrato en cuanto a la operación de la planta, previamente se reciba de manera oficial entregando el proyecto con firmas y sellos, manuales y fianza de vicios ocultos. Asimismo, determinar los costos de las obras en contraprestación a la factibilidad para la celebración del contrato de aportación de infraestructura de la planta y el colector con el ayuntamiento. Presidente, tiene uso de la voz. Perdón, justo acababa de decir que nos concentráramos en esto, pero a ver, a mí sí me gustaría, no veo en las opciones de cómo vamos a regularizar ese terreno. Entiendo que precisamente en el pleno del ayuntamiento en agosto del 2021 se aprueba la permuta a una particular de ese terreno donde ya estaba operando, por cierto, la planta en contraprestación precisamente por ese terreno. Pero resulta que esa donación, esa permuta, esa enajenación tiene irregularidades. ¿Cómo recibiríamos una infraestructura que requiere de un suelo si tiene una irregularidad? ¿Qué se ha previsto de este tema? ¿Cómo podemos arreglar ese acuerdo de ayuntamiento? Porque bueno, yo recuerdo perfectamente que nos tocó votar esa permuta, esa aprobación de permuta, pero si se ha identificado esta irregularidad, ¿cómo se pretende arreglar ese tema? Porque no me gustaría, ¿cómo es posible que se esté evaluando la posibilidad de devolver ese terreno cuando ya hay una inversión que tiene apenas 2 o 3 años de instalado? ¿Qué se tiene previsto en ese tema? Aquí me gustaría que pudiéramos conceder el uso de la voz aquí a la directora jurídica, que ella ha seguido muy de cerca este tema. De hecho, con ella fue quien ya tuvo un acercamiento la otra persona que hizo el reclamo de los terrenos que se permutaron en contraprestación precisamente de este terreno de la planta de tratamiento, y me gustaría, si están en este de acuerdo, pudiéramos conceder el uso de la voz. Sí, claro que sí, tiene la voz, tiene uso de la voz. Buenas tardes, muchas gracias. Pues nada más les comento en relación a esa escritura. Efectivamente, en agosto de 2021 se aprobó por acuerdo de ayuntamiento una permuta por 2 terrenos supuestamente propiedad municipal. Y digo supuestamente porque sí estaban inscritas en catastro y en el registro público a nombre del municipio. Sin embargo, ya había una escritura desde el año 2009 a favor de terceros, donde esos ya no eran propiedad municipal. Y no es solamente uno, son ambos terrenos. Son los 2 terrenos que se dieron, ya no eran del municipio. Entonces, evidentemente, aquí o tendríamos que buscar otro terreno para reubicar, ya sea a la permutante o ya sea a los primeros que adquirieron la transmisión, pero vuelve a ser una carga para el municipio, ¿verdad? Porque estamos escasos, vale la pena aclararlo, estamos muy escasos de terreno y menos urbanizados y menos lotes. Por otro lado sería, irnos a la nulidad de la escritura, porque además trae otros vicios de nulidad que si las hiciéramos valer en un juzgado pues sería procedente, porque se autorizó fuera del terreno que la ley establece para que se enajenen bienes. Sin embargo, irnos a la nulidad sería tanto como decir que vamos a regresar el terreno de la permuta donde actualmente está la planta, lo cual en nuestra percepción desde el tema jurídico no es la mejor opción. Nosotros no tomamos esa decisión, eso está en manos del ayuntamiento, pero aquí la única opción sería o bien buscar otro terreno y hacer una negociación, ya sea con la permutante, ya sea con los que adquirieron la primera transmisión, o buscar al permutante y pagarle el terreno, o
a los primeros tramitentes pagar ese terreno. La opción es o se les da otro terreno o se les paga. Esa es la opción, ¿verdad? Hablo en el tema de nulidad, ya en el tema de responsabilidades y de delitos, pues sí se configura un delito, sí se configura también un delito, con independencia de si se solucione o no se solucione. Pero eso ya es otro tema. No sé si tengan alguna pregunta. No escuché la participación de la directora del jurídico, pero fuera de eso. Gracias. Y bueno, para que pudiese otorgársele al urbanizador una licencia de construcción, tuvo que haberse primero autorizado la factibilidad por parte del SAPASA. Como recordarán algunos compañeros que estuvimos en la administración pasada, a mí me tocaba presidir entonces la Comisión de Calles y Alumbrado Público. Cuando los dictámenes de factibilidad de obras públicas cumplen con todos los requisitos, llegan entonces a la Comisión de Calles para que entonces pueda valorarse el tema de la nomenclatura, no así el tema de la factibilidad. El tema de la factibilidad lo determina precisamente la Dirección de Obras Públicas o la Coordinación General de Gestión de la Ciudad. Creo que ahí pues nos queda, a mí me queda esa sensación de, pues al final de cuentas, no solamente quienes compraron una casa en los fraccionamientos que se han señalado se van a ver afectados, sino también el urbanizador que en su momento recibió una factibilidad y una licencia para poder seguir adelante con su trámite, ¿no? Creo que en ese sentido a mí me gustaría escuchar la opinión del urbanizador, si es que se da visto bueno por parte de la comisión y de quienes estamos aquí presentes, pero sí me gustaría escucharlo y que él de propia voz nos dé su opinión con respecto a este tema. Es cuanto. No sé cómo lo considera la comisión, yo considero. Si quiere tomar la palabra. Buenas tardes. Bien, voy con la presentación de la empresa constructora Robosa. Mi nombre es José Rojas y estoy encargado de la dirección de proyectos, ingeniería y gestión de empresa. Este tema tan trillado, ya en lo que va de estos 9 meses y 26 días, ya se había tocado desde el inicio de octubre que empezamos a tocar las puertas. La administración pasada igual. Desafortunadamente estamos envueltos todos en este tema. Y los pasos que nosotros dimos son los que a nosotros nos indicaron. El terreno, no está la planta, aquí está el terreno. Lo que se hizo el colector igual, lo de la factibilidad se otorga, el permiso de construcción de la vivienda se otorga, siempre y cuando se cumpla con la infraestructura que en un momento, al primer lámina que presentaron, se menciona que se tiene que cumplir. Hablamos de las lomas, hablamos de César Granada y hablamos de lo que es Villa Norte. Hablamos de un pozo profundo, hablamos también del colector y hablamos de la planta, desde ese entonces de las lomas. Lo que no se menciona es que el señor Alfonso Delgado en su momento como director de agua potable, para nosotros seguir trabajando, él dice, pues vamos a autorizar que 390 viviendas se conecten al cárcamo de la Colonia Morelos. Y por uno de los convenios dice que tenemos que otorgar una bomba para ese cárcamo, ¿sí? Entonces, si se leen los convenios que se tienen anteriores, ese convenio es la minuta y un convenio modificatorio. A nivel, los dos convenios a nivel Zapasa y la minuta a nivel ayuntamiento con el señor presidente en ese entonces y con el director de agua potable y
un jefe de gabinete y demás personas, incluyendo su servidor, que también lo firmó. Y todos estos documentos permanecen y están desde siempre en agua potable. En qué archivo, en qué post, en qué planta, no sé, pero están ahí. Nosotros los entregamos, tenemos los oficios donde nos recibimos y dan toda la información que nosotros entregamos. Todo está muy claro. Lo que me brinca a mí es que los dos terrenos del Valle de la Providencia, que es una manzana, una cabecera de manzana que se quedó en su momento cuando se organizó allí. En ese entonces yo no trabajaba en Rosa, yo trabajaba en Obras Públicas como subdirector. Y se recibió esa cabecera de manzana que iba a quedar sin notificación. Sin embargo, la administración de ese entonces pidió que se pusieran servicios para poder tener reserva territorial para alguien que necesitara un lote, para una situación de emergencia o cierta situación que se diera. A lo que nosotros estamos presentes es concluir los temas que tenemos con el gobierno municipal, firmar el convenio y sacar adelante. Lo que menciona que la SEA, que la CONAGUA, que el desastre ahí, que es cíclico, sí. Pues situaciones naturales es cíclico, es como yo nací y yo no voy a estar aquí dentro de unos días o horas o meses, ahí no sé, es normal. Lo que se tiene que hacer ahí del muro de contención, ni siquiera es necesario el muro de contención, es levantar el terreno. Nosotros tenemos pensado levantar el terreno a 10 centímetros abajo de la losa que soporta la planta de tratamiento, que no sé si todos conocen el lugar. Y después se levantar un muro para sobre ese muro que va a quedar arriba 60 centímetros de lo que es el piso de la planta, y sobre eso no haya ciclón para proteger lo que es que las personas no entren ahí de manera inapropiada. Faltan obras por realizar que están contempladas dentro del presupuesto que nosotros presentamos. Lo que ya se ejerció, que ya está. Ahí está un canal que en la administración pasada yo recomendé de manera personal al coordinador de gestión de la ciudad que se nos metiera un programa, y durante 2 años pues, se metían, si son 900 metros, metían 300 metros cada año y se lograba revestir, ¿no? Pero no se hizo, inclusive nos ofrecimos hacer el trabajo de proyecto y el trabajo de presupuesto para poder llevar a cabo ese trabajo, pero no se tuvo tiempo, no sé qué pasó. Pero sí nosotros estamos pues con la postura de siempre, trabajar con el gobierno en turno y de acuerdo a las indicaciones e instrucciones, y a veces sabemos muy bien que es necesario dar un paso adelante de lo que marca cierto reglamento, cierta norma, porque si no, no se avanza. Yo les digo que ahora son 9 meses con 26 días, andamos con este tema de esta administración. Al señor presidente municipal yo le dije, hace 2 meses más o menos, llevamos un semestre y un mes más y no avanzamos. Entonces lo interesante de esto es que tenemos ya la población del corregimiento de las Lomas, Villa Norte, Las Garzas, Iglesia Granada, y venimos con todos los pules también, que están involucrados los 5 desarrollos en este tema de la planta. Ahora, la cuestión técnica de la planta, no es una situación de que nosotros nos hubiéramos impuesto que fuera la mejor opción. La opción que nos daba Zapasa para hacer la planta es una opción mucho más cara, mucho más lenta en su construcción. Estos son módulos que transportamos de Guadalajara aquí en una cama baja y se presentan o se fabrican en 6 meses. Y en 6 meses nos entregan y nosotros avanzamos con obra civil y recibimos ya los módulos. Tardan 6 semanas en estabilizar el módulo para llegar a los DBO, que repito, son 330 DBO, no son los 440. El agua residual de una casa no tiene por qué llegar a 400 o 450, salvo que tengan consistencias que los mismos propietarios o la autoridad de turno no vigile, que se pongan situaciones como carnicerías y cosas de esas que van a contaminar el drenaje de lo que sale de una casa habitación y llega a las plantas de tratamiento que no son adecuadas para tratar este tipo de desechos industriales o de otra índole que no sea de casa habitación. Si me permite. Muchas gracias, ingeniero.
yo creo que también usted ha sido testigo de que hemos intentado, al igual que ustedes, de resolver este asunto. Espero que no nos tardemos los 2 años que se tardaron en la administración pasada, nos vamos a tardar un poquito menos, pero nos gustaría regularizar los procesos administrativos y este convenio, que fue un proyecto que se había planteado a pasar por el Pleno en la administración pasada, es el primer paso que queremos hacer. Sin embargo, comprenderá, y se lo he expresado a usted y se lo he expresado a otros representantes de ROASA, que la intención tampoco es que nosotros vayamos a heredar una irregularidad a futuras administraciones. Queremos, y lo dije hace, no sé si le tocó escuchar un comentario que decía, la intención precisamente es regularizar el asunto. Quizás, y lo digo muy respetuosamente, no soy yo un experto en la materia, quizás no fue la mejor decisión, quizás no fue el mejor terreno, quizás no es la mejor planta, pero necesitamos darle una solución que no vaya a afectar el desarrollo urbanístico del norte de la ciudad. O sea, comprendo muy bien que esto forma parte de los trámites que se le solicitaron a la constructora como factibilidad, pero también hay que reconocer que pues tenemos una tendencia de crecimiento donde seguramente habrá otras viviendas y habrá otros desarrollos de ROASA o de otros constructores que también tenemos que prever lo que esté pasando. Y si bien no tenemos nadie de nosotros la certeza de que el lago vaya a invadir la planta, claro, ojalá que no suceda, tenemos que verlo. Pero hay que recordar que el año pasado, el agua, yo creo que usted lo vio en enero, yo tuve la oportunidad de visitarlo, estaba literalmente a unos pocos metros de la planta, es decir, no sé cuánto hacía falta para que se pudiera afectar o por lo menos que generara la percepción de que había un riesgo en la planta. Entonces, eso ya lo determinaremos en el futuro, supongo que esa pasa en esta administración y en administraciones en el futuro tendrán que hacer los ajustes necesarios para poder brindar el servicio de saneamiento no solo a estos desarrollos, sino a otros desarrollos que se están planeando sin duda, pero creo que el paso número 1 de lo que tenemos que hacer es, para vida de que pueda continuar el desarrollo urbano y se pueda continuar con los siguientes procesos comerciales del desarrollo, pues es que esa PASA pueda formalizar este convenio, y justo en eso estamos. Estoy seguro de que usted está también familiarizado de lo que estamos haciendo. ¿Quería volver a tomar la palabra? No, ya no, está bien. Gracias. Tiene la palabra la síndico. Sí, aquí tengo a la vista precisamente esa sesión extraordinaria del 11 de agosto del 2021, quien fue propuesto aquí por nuestra compañera Laura, ese punto de la permuta, que precisamente entre sus acuerdos hay uno que refiere en el 8º, dice lo siguiente: una vez que se verifique que la constructora ROASA haya cumplido sus obligaciones de conformidad con el convenio de aportación de recursos para la ejecución de obras de infraestructura y equipamiento para su integración a la estructura urbana de fecha 31 de enero y 8 de octubre del año 2019, se autoriza y faculta a los ciudadanos María Luis Juan Morales, maestra Cindy Estefany García Orozco, maestro Teófilo de la Cruz Morán y licenciado Francisco Daniel Vargas Cuevas en sus caracteres de presidente municipal interina, síndico municipal encargado de la Hacienda Municipal y secretario general, para que en nombre y representación del Ayuntamiento de Zapotlán Grande suscriban convenio de aportación de las obras de infraestructura de la nueva planta de tratamiento de aguas residuales y colector norte, así como de toda la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo. Y luego dice el 9º: una vez cumplimentados los resolutivos, que habla de varios resolutivos, ese acuerdo de ayuntamiento, primero, segundo, entre otros, el 8º que acabo de darle lectura, dice: se aprueba y autoriza al municipio de Zapotlán Grande, Jalisco, celebrar contrato de comodato con el sistema de agua potable respecto del bien inmueble ubicado en la fracción 1 del predio rústico Palos Altos, y viene toda la parte de la descripción. Volvemos a lo mismo. En el propio resolutivo 9º se condicionó la firma del contrato de comodato a la suscripción de este convenio de aportación una vez que se haya acreditado el cumplimiento, y nuevamente se vuelve a violentar este propio acuerdo de ayuntamiento que se aprobó en el mes de agosto y suscriben
el comodato lo autorizan en un consejo de administración del sistema de agua potable en septiembre y se suscribe también la propia escritura. O sea, está de verdad grave y plagado de irregularidades aquí el tema. Incluso veo que aquí precisamente parte de las, creo que no fue un tema desconocido, porque veo que aquí en los comentarios el propio regidor Noé hace precisamente esa, entre otras advertencias, que no podían hacerse ningún tipo de, celebrarse este tipo de actos de permuta porque estaban ya fuera del plazo que la propia ley de gobierno señala en su numeral 88 de la ley de gobierno. Y bueno, no importando pues el tema, pues así se notó en ese sentido. Entonces, grave está el tema, y más adelante viene también aquí el tema de la escritura pues que se firmó. Pues bueno. Continuamos con la exposición, licenciado. Bueno, continuando con otro tema, tenemos la observación del tema del permiso de descarga que se tramita ante Conagua. Actualmente el agua tratada de la planta número 3 se usa para el riego de terracería penetrando al subsuelo. Para eso es necesario que se cuente con un permiso de descarga, con un permiso que cumpla con la norma oficial que establece Conagua. Una opción temporal podría ser que el agua tratada sea transportada a la planta 1 y 2 previo cumplimiento a las normas y procesos señalados en el oficio del gestor de Conagua, donde señala que se deben cumplir con ciertas normas y no violentar ninguna norma de Conagua. Entonces se da la opción de que el agua que se esté tratando se vaya a la planta 1 y 2 mientras se continúa con el trámite del permiso. Mientras se determina el tema legal del comodato y el tren particular y el dictamen del perito especializado, para posteriormente se continúe y se realice la inspección de Conagua previo al oficio de la síndico y se determine mientras se determina el tema legal del comodato, el tema del tren particular y dictamen del perito especializado, para posteriormente se continúe y se realice la inspección de Conagua previo al oficio de la síndico y se determine lo de las obras de contención para resguardar la planta para evitar inundaciones, y así estar en posibilidad de gestionar el permiso ante Conagua para el tema de la laguna, cumpliendo con los requisitos. Entre ellos se realiza el trámite de la concesión del tramo para llegar a la laguna y permiso de la obra para la línea de descarga. Aquí sí me gustaría que el director del organismo dé la explicación técnica de las obras y permisos que se necesitan para el tema del permiso de descarga ante Conagua. Bueno, al momento la referida planta no cuenta con un permiso de descarga, por lo tanto, por cuenta del constructor, el agua se ha trasladado a las plantas de tratamiento con el propósito de cumplir con la norma y de esta forma que sea vertido al cuerpo receptor a través de un punto que sí tiene permiso de descarga. En tanto se obtiene un permiso exclusivo para esa planta de tratamiento. Una de las situaciones que tiene esta planta es que está ubicada a un costado de un canal que en realidad ese canal pertenece cada sección a los distintos predios que va cruzando. O sea, no es propiedad del municipio, es propiedad de cada propietario de cada predio, dado que es un canal artificial
que se construyó para desahogar las aguas provenientes las aguas pluviales provenientes de la colonia San José y Emiliano Zapata. Luego entonces se requiere de obtener un permiso para que esa planta descargue a ese canal y tendríamos que tener la anuencia de cada propietario para solicitarle que permita que pase el agua en cada tramo de su propiedad, o eso es necesario si el agua va a escurrir al suelo. O sea, ahí tendría que ser un permiso de descarga a suelo y con un cumplimiento de la norma, en este caso sería la NOM 003 de la Semarnat, y la otra opción es construir una tubería de 284 metros que traslade el agua desde la planta hasta el punto de descarga dentro del cuerpo de agua. En todo caso son soluciones técnicas que son totalmente solventables, pero que requieren un tiempo en la gestión de los permisos para lograr esta descarga. En el tema de corresponsabilidad, el artículo 48 de la Ley de Agua del Estado de Jalisco señala que es corresponsable tanto el ayuntamiento junto con los organismos operadores en relación a la vigilancia de las aguas residuales y las condiciones de descarga. Es decir, este servicio público, aunque es una facultad que le compete al organismo, conforme a la ley, también es corresponsable el ayuntamiento a que se cumplan con la vigilancia de este tipo de las aguas residuales. En relación a la planta número 3, estas 4 áreas del ayuntamiento o del municipio tienen que participar en coordinación con el ZAPASA para regular todo el tema de la planta. ¿Por qué? En el tema de ordenamiento, porque es la área o el departamento que oficialmente va a recibir el fraccionamiento, es el que recibe los fraccionamientos y es el que en su momento, si auditoría llegara a tener alguna observación, es al departamento que le va a requerir cuentas, no al organismo en tema de auditoría y fraccionamiento. Entonces, él participa en ese tema. Sindicatura y jurídico participa que se deben de realizar los trabajos para garantizar que exista la certidumbre jurídica o certeza jurídica, del predio y del comodato, que se regularice pues todas las situaciones que existen, así como en la intervención del proceso jurídico para el tema de la anuencia del DRE, ya sea que se determine que los particulares le donen al ayuntamiento y el ayuntamiento a su vez le dé la anuencia al ZAPASA para que pueda seguir gestionando el permiso ante Conagua, y entra también en el tema de la elaboración del convenio, que es el que se pretende pues que se apruebe. Eso, en esa parte interviene esta área. Medio ambiente debe participar en relación al impacto ambiental que afectará en la zona, así como la supervisión constante y control de los comercios que cumplan con la NOM, del tema de los residuos y lineamientos. Es decir, como ya vimos en los antecedentes, es una planta modular o una planta de paquete, no es como las plantas que nosotros tenemos, la 1 y la 2, tiene otro sistema o mecanismo de tratar el agua. Entonces, a su vez, como es una planta modelo modular, nada más trata aguas habitacionales o doméstico, de uso doméstico. Entonces, por lo tanto, tiene que existir un control y una regulación en ese tema, en estos 4 o 5 fraccionamientos, en el tema de que comercios como panadería, industria, o sea, que generen otro tipo de residuos,
puede impactar en la operación de la planta. Entonces se tiene que regular en que si se les va a determinar que cumplan con ciertas características para que puedan tratar esos residuos, o si en su momento se determina que no es viable, sería restringir que en esos 5 fraccionamientos no se pueda dar ese tipo de comercios que generen ese tipo de residuos, porque la planta no está preparada para tratar ese tipo de residuos o agua. La otra área que participa pues sería padrón y licencias. Debe participar en los lineamientos para limitar y controlar los negocios comerciales en el tema del control de los residuos diferentes al habitacional, en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente. En este caso, pues sí tendremos que reglamentar cómo sería el mecanismo a seguir para controlar este tema. Y por último, pues todo lo que se les mostró es como una radiografía del tema, con los antecedentes y con todos los puntos importantes que se tienen que solventar. Entonces se tiene que regularizar el proceso. Y como les decía, o sea, que ahorita ya vamos hasta el Z, hay que empezar con el A, regularizando el convenio de aportación, que es con la aprobación por parte del Pleno del convenio de aportación de obras de infraestructura y equipamiento como aportación de las acciones urbanísticas de la nueva planta de tratamiento modular número 3 y el colector norte para su integración a la estructura urbana del municipio de Zapotlán el Grande, que firmará el municipio, El Zapasa y Roaza. Aclararles que ya hemos tenido varias reuniones con el urbanizador y el borrador que se presentó en la iniciativa es un trabajo que ya que estuvieron las partes involucradas, en este caso el urbanizador y Roaza, y ya dieron su propuesta pues del convenio. Ya nada más faltaría que la comisión de regidores señale observaciones o valide el convenio o determine pues el tema del convenio. Esto sería todo en el tema de los antecedentes. ¿Existe alguna otra manifestación o comentario sobre el tema? ¿Alguien más que el presidente tiene uso de la voz? Gracias. Yo no sé si todos han tenido la oportunidad de leer ya las cláusulas del convenio, por lo menos la comisión. Pero creo que es un trabajo que, si bien nos surge a todos, a unos más que a otros, nos surge resolver este asunto, creo que no quisiera que se tomara a prisas. Me gustaría que hoy propongo, compañera regidora, que se solicite un receso para que esta noche o los próximos días podamos todos, y espero que también los compañeros regidores que aquí asisten, puedan leer el convenio con la esperanza de que lo que se ha presentado en esta tarde pues pueda ilustrar y pueda justificar las razones de por qué algunas cláusulas están en determinados sentidos. Entonces, creo que no tendría mucho caso que siguiéramos discutiendo el convenio en este momento. Me gustaría que cada uno de nosotros lo hiciera en lo particular y que nos convocaras pronto para continuar con este proceso del análisis del convenio. Decir que este paso, como ustedes acaban de dar cuenta, es un paso que le va a permitir no solo al desarrollador entregar, sino particularmente al Zapasa recibir infraestructura. Entonces, no es un asunto menor, es un asunto que, como ya se describió, se debió haber hecho como paso número 1, pero que en el ánimo, por supuesto, de solucionar y de corregir, queremos nosotros hacer esta propuesta, pero sin lugar a dudas, en esta ocasión sí estamos considerando la opinión del ayuntamiento y es la razón por la que se está convocando a esta sesión. Síndica, tiene uso de la voz. Sí, nada más para cerrar mi participación y tomarlo en consideración al momento de hacer las observaciones al proyecto del convenio que se nos hizo llegar, que ya fue adjuntado pues aquí
nuestra sesión aquí de comisiones y al propio pleno del ayuntamiento. El contrato de comodato que se celebró entre el sistema de agua potable y el propio ayuntamiento, no tenía atribuciones el propio sistema para llevar a cabo este acto. En todo caso, lo que debió haberse llevado a cabo fue una concesión. Entonces, creo que va a ser parte de lo que tendremos que regular en el proceso para darle orden y que quede todo debidamente sustentado en este orden que deberá dársele y corrección pues a los actos que ya fueron celebrados para poderlo tomar en consideración y hacer las propuestas de adecuación y que nosotros pues en el ánimo de querer ya solventar y resolver como es nuestra obligación no incurramos en alguna irregularidad por querer darle ya solución al tema. Gracias. Pues sí, creo que por la complejidad que tiene el tema y la relevancia sobre todo que va a tener hacia los ciudadanos, de igual manera considero que es pertinente que se tome un receso de los trabajos del día de hoy y sí solicitar que no solamente los regidores de la comisión hagamos el análisis del convenio, de los anexos que ya se nos enviaron en lo que fue la sesión extraordinaria número 23, que los veamos, analicemos y reflexionemos y chequemos si hubiese algunas observaciones por hacer, porque después este es el primer paso de aquí, creo que va a subir a pleno, entonces creo que va a haber corresponsabilidad, todos tendremos que estar bien empapados del tema. Creo que pues aquí más que estar buscando culpables o buscar, obviamente, es buscar las soluciones y regularizar, como lo comenta el presidente y la síndica, el proceso que no se llevó a cabo como se tendría que haber llevado desde un principio para que no hubiera tantas personas afectadas, porque estamos hablando de ciudadanos, de una empresa, de Zapasa, del ayuntamiento, de una persona que tenía un terreno que siempre no tiene. Entonces hay muchas personas afectadas que no tuvieron que haberse visto inmiscuidas en este proceso si hubieran seguido los lineamientos como se tuvieron que haber seguido y los permisos se tuvieran que haber otorgado como se tuvieron que haber dado, y que las indicaciones, obviamente, como lo dice el representante de Roasa, pues solamente siguió indicaciones de lo que se les solicitó. Entonces sí hay que cuidar el proceso, por lo cual los invito a que analicemos los anexos y que podamos llevar a la mejor opción para todos. Entonces, decirles, el regidor Jorge va a tomar la palabra. Gracias. A ver, arquitecto, ya una vez analizado, yo sí lo leí el convenio, hay que darle entrada a este convenio de alguna manera, pero al final de cuentas se firma, no se firma, se vota en contra, ¿no? El único que salió perdiendo fue la ciudadanía, porque al final de cuentas para resolver ese problema el ayuntamiento tiene que poner, o sea, pasa dinero para resolver el problema de fondo, todos perdieron. Yo sí le pido que empiece a buscar responsables. Déjame decirle de que lo que vimos en la comisión, perdón, en el Consejo del Agua como tal, y lo que se leyó ahí fue la redacción de hechos que necesita para una denuncia penal. Ya está, ya hizo la redacción de hechos. Y le platico algo, esa redacción de hechos la puede presentar y después aportar las pruebas. Vaya haciendo esa chamba antes de que votemos por esto, porque al final de cuentas alguien debe ser responsable. Es cuanto. Regidora Sara, tiene uso de la voz. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Me parece un tema bastante delicado.
qué tristeza que la gente que está en ese lugar, en otras administraciones, pues no se hagan las cosas con responsabilidad, ¿no? Les pido, como lo comentan, pues ser muy cuidadosos en el proceso que se está llevando, pero también que le podamos dar la continuidad lo más pronto posible, porque también me pongo en el papel de Roasa, que es una empresa sumamente importante a nivel nacional, que da empleos, que paga impuestos y que hizo todo lo que tenía que hacerse, ¿no? Entonces, hacerlo detenidamente sí, pero ojalá podemos darle continuidad y resolverle de la mejor manera pues este asunto. Es cuanto. ¿Algún otro comentario? No, les agradezco a los presentes su asistencia y siendo las 7:12 del día martes 26 de julio del año 2022, quedan en receso los trabajos de la reunión ordinaria número 3 de la Comisión Edilicia Permanente de Agua Potable y Saneamiento, por lo que serán citados posteriormente para reanudar trabajos por medio de oficio, donde se les indicará día, hora y lugar de la próxima reunión. Sin más por el momento, que tengan una linda tarde y muchísimas gracias por su asistencia.